Señor, te pido que proveas en la escasez de nuestro corazón. Dios, tu palabra dice que si alguno está falto de entendimiento, conocimiento, que lo pida a ti. Tú das sabiduría de lo alto, tú das entendimiento. Te pido por favor, Señor, que en medio de este mundo de tanta crisis, este mundo de tantos retos, donde hay tantos misterios que no sabemos explicar, Dios, tú proveas del conocimiento, que nosotros podamos entender, Dios, porque tu palabra, tu presencia en nosotros nos da todo lo que necesitamos para tener las herramientas y enfrentar este mundo con valor, porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, mientras predicamos tu palabra, Señor. Llena nuestro vientre de tu palabra, nuestra mente, Señor, del conocimiento tuyo, y que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde, Padre, tus promesas y tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y hermanas. El libro de Ezequiel comenzamos en el día de hoy a darle una revista a todos estos capítulos que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Y yo los he motivado y les he dicho, entren a Right Now Media, busquen los diferentes análisis, estudios que hay ahí súper interesantes para que podamos, ya estamos culminando con esta relectura del Antiguo Testamento por estos pasados 2 años para ver el Antiguo Testamento a través de los ojos de Jesús. Y yo les digo, vayan y vean, y yo les puedo decir hoy, entren, yo voy a predicar del capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel, pero cuando ustedes comiencen a leer ese primer capítulo, alguien les puede decir, Ezequiel vio un ovni. Si usted no se rió es que no lo vi, y qué bueno. Porque hay muchos que dicen, hay vida en otras áreas y vamos a Marte a ver si hay agua o si encontramos, porque la galaxia es tan grande y habrá vida o no habrá vida, y hay documentos que enseñan una nave o no. Bueno, yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Yo sí sé que en Colosenses me dice que todo esto, que Jesús estaba antes, que toda la creación, y que Jesús, Dios es el creador de todo. Si lo hay o no lo hay, no lo sé, pero si de verlo es creación de Dios. Porque el Dios que usted y yo servimos lo creó todo. Todo lo que vemos y todo lo que desconocemos es creación de Dios. Así que Ezequiel, súper interesante. En el año 5 del rey Joaquín, estando exiliado, a diferencia de Jeremías, que predicó desde Jerusalén y después fue exiliado hacia Egipto, él está en Babilonia, cerca de uno de los ríos importantes, el Tigris o el otro que estaba, Éufrates, por allí. Estaba cerca en Babilonia. Allí dicen que aparente y alegadamente, como sacerdote, estaba en un momento de retiro. Como nosotros los pastores nos retiramos, nos vamos a retirar de este lunes al miércoles, estaremos retirados. En ayuno, oración y buscando dirección del Señor. Él estaba allí. Dice que tenía aproximadamente 30 años y vino una visión de Dios. Y Dios comenzó a demostrar no una nave de ovni, sino a demostrar su poder y su grandeza. Cuán grande, cuán grande es su gloria. Dice que la mano de Dios significa el poder de Dios que se ha metido entre la humanidad. Un Dios tan grande que crea los cielos y la tierra tiene la capacidad de encarnarse y vivir entre nosotros. Jesús fue esa mano de Dios entre el pueblo para demostrar su amor, su poder y su deseo de salvar a la humanidad por completa. Dicen que Ezequiel tenía aproximadamente unos 30 años. Dice, si buscas las versiones modernas, vas a ver que te dice, yo cuando tenía 30 años tuve esta visión. Dios me habló, demostró su gracia, su poder y su grandeza. Dios se reveló al profeta cuando éste lo estaba buscando. Buscad y hallaréis, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Santa Reina Valera, 1960. Búsquenme y me encontrarán. Oren y yo los escucharé y les contestaré. Mientras él se consagraba, allí Dios comenzó a darle una visión de lo poderoso y lo grande que es él. Y yo quisiera que con sus Biblias abiertas entre el capítulo 2 y el capítulo 3 nosotros podamos hacer una pequeña revisión del llamado que Dios le da.
Pueden abrir sus celulares, estaré utilizando la traducción del lenguaje actual en estos textos bíblicos. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la voz de Dios y oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate, que quiero hablar contigo. Usted se imagina usted buscando a Dios y Dios le hable así. En ese momento sentí algo dentro de mí que me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este encargo. Versículo 3. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Usted sabe que Dios nos escoge para predicar su evangelio. Dice, hay de aquel que le añade o le quita, porque estamos distorsionando el mensaje que Dios quiere para la humanidad, lo perfecto del mensaje de Dios para la humanidad. Y entonces, luego que le escoge y le dice, habla de parte de mí, no es tu opinión, no es lo que tú crees, sino lo que yo digo que le digas al pueblo. Dice, ahora te voy a describir a quienes les van a hablar. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. ¿Qué es lo que le está describiendo? Está diciendo, al pueblo mío que me escucha, que me entiende, que me ha escuchado, imagínate, son como las personas que no me conocen y por la falta del conocimiento me desobedecen. ¿Cuán grave es que tú conozcas y no obedezcas? ¿Cuán grave? Un pueblo deportado, un pueblo sacado de su comodidad, un templo destruido. Están en medio de lo secular y en medio de lo secular Dios tiene la capacidad de hablarles a ellos directamente. Dice, tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios, incorregibles. Hasta el día de hoy son así. ¿Ustedes están claros a quién Dios le está mandando a Ezequiel a predicarle? Ya estamos claros cuál es el contexto, ¿verdad que sí? Y viene y le dice, voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que ellos hagan. Y eso nos confronta. El contexto donde Dios nos está llevando. Un pueblo que dejó de escuchar la voz de Dios. Un pueblo pecador, donde existía una infidelidad espiritual, donde adoraban diferentes dioses, un sincretismo sin ninguna vergüenza, sino buscando la espiritualidad en cualquier cosa que pareciera de apariencia santa o que fuera de bendición para la vida. Puedo practicar diferentes religiones porque estoy buscando algo que me llene el corazón y me llene de alegría. Por eso no hay pecado. Dios está en todas formas. Dios está en Alá. Dios está en el hinduismo. Dios está en la naturaleza. Y de un momento Jesús le dice, no, ve y dile, ¿verdad? Dios le dice, le vas a decir, hay un solo camino al Padre. Y se llama Jesucristo. Yo soy el camino al Padre. El único camino al Padre y a la salvación se llama una relación con Cristo Jesús. Versículo 5 dice, miren la palabra de esperanza y de motivación que Dios nos da hoy para cada uno de nosotros. Es muy posible que no te hagan caso. You got it. ¿Estamos claros? Pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. ¿Habrá profeta en Buenavista? ¿Habrán hermanos que asumen esta responsabilidad? Que cuando Dios nos llame nos diga, bueno, no te hicieron caso, pero no hubo falta de profeta. Mientras pudieron escuchar mi voz, hubo una iglesia que predicó el evangelio, que se acercó a los que están necesitados para predicar el evangelio. Sigue diciendo,
Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no le tengas miedo. Tengan miedo. Espinas, alacranes, amenaza contra tu bienestar, amenaza contra ti. No tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que pongan cuando prediques el evangelio. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. En la historia de una nación constantemente en rebelión, necesita de un pueblo remanente y fiel que se atreva a aceptar el llamado del Señor en la evangelización del pueblo en donde vivimos. Y cuando yo digo la palabra evangelización o digo la gran comisión, rápido pensamos en los ministerios que existen en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios poder al comienzo del año salir a la luz y entregarle un desayuno a los que estaban en la luz de madrugada y entregarle un verso bíblico y entregarle un sandwichito, un café y dejarle algo que cuando llegaran a su trabajo recordaran que nosotros la iglesia estamos para ayudarlos en medio de su crisis. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por abrir las puertas y recortar a los muchachos que están en pobreza o en necesidad, o ir a las escuelas y llevarles materiales para que nuestros estudiantes puedan tener una educación respetable. Gloria a Dios en acción de gracia cuando salgamos a la comunidad y toquemos puertas y yo los llame, salgamos a evangelizar. Gloria a Dios en octubre cuando hagamos el 5K y detengamos todas las calles. Gloria a Dios por lo que la iglesia hace. Pero lo que Dios está hablando aquí es de un evangelismo tú a tú. Y en muchas ocasiones, cuando he sido desafiado por Dios para predicarle a alguien, me he sentido que no tengo las herramientas. Me he sentido que no sé qué decirle. En algunas ocasiones he tenido miedo. En otras ocasiones, por los contextos y las cosas que han sucedido a nuestro alrededor, me he hasta bochornado. Y de un momento tener una actitud como esa nos lleva, hermanos, a entender que al venir a la iglesia lo estoy utilizando como un club social donde canto al Señor, confieso que le creo, confieso que Él es todopoderoso, pero no tengo la capacidad de salir y compartirlo con el que está sufriendo en el mundo. A lo mejor podría ser por cómo me juzgue, cómo me evalúe, o porque mi seguridad emocional está entredicho en mi trabajo, en donde estudio, en donde me encuentro. Se van a mofar de mí. ¿Usted sabe cómo se soluciona eso? Dios le dijo a Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 y 4. Versículo 1 dice, cómete este libro. Cómete las palabras que te voy a dar, que se llene tu estómago de esta palabra. Porque cuando confiamos en mi opinión o en mis criterios, cuando confío en mi experiencia y enfrento la realidad de otro, me quedo pequeño al no saber cómo compartirlo. Porque la verdad absoluta y verdadera está en la experiencia de Cristo y en su palabra. Y el desconocimiento entonces me lleva a mejor aceptar la invitación de salir 4 veces al año a evangelizar con la iglesia, pero yo solo. ¿Cómo se lo digo a mi compañero de trabajo? ¿Cómo se lo digo a esta persona que su matrimonio está en crisis? A estos padres que están enfrentando algo difícil con sus hijos. Utilizamos la herramienta de que acompáñame a la iglesia, eso no tiene nada de malo. Ven a la iglesia que el pastor tiene algo que decirte, o te voy a llevar al anciano tal y tal que tiene algo que decirte. Dios hoy se está revelando, te está dando una visión, te está hablando claro y te está diciendo, te toca a ti. ¿Cómo lo hago? Cómete este libro. Cómete la palabra del Señor. Entra a esa palabra del Señor. Mire lo que le sucedió
En el capítulo 1 y capítulo 2 dice que cuando le dio esas palabras al profeta había lamento, había lloro, había muerte, había luto. Y entonces mira cómo lo describe Ezequiel cuando entra y comienza a profundizar en la palabra. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Lamento, lloro, muerte, desolación, tristeza. Yo me comí el libro y fue como una miel, fue como un postre, fue como algo dulce, fue algo bueno. Yo me lo pude saborear con gusto. ¿Cómo podemos definir eso? Hermanos, definimos eso de la siguiente manera. El que está lejos de Dios, todo obra para mal. Todo es amargo. No hay contestación, no hay comprensión, es lamento, es murmuración, es un funeral aunque estés vivo, porque no hay palabras de esperanza. Pero cuando comenzamos a introducirnos y el Espíritu de Dios comienza a contestar interrogantes, la palabra es dulce como la miel, es de bendición. Torna nuestra vida de espalda a Dios en una vida fructífera, en una vida de alegría, en una vida de gozo. No nos cambia de mundo. No nos cambia y nos hace vivir en una isla especial donde no hay pecado ni el diablo se glorifica, sino al contrario. En medio de esta crisis, de este mundo, ahí alrededor de todo pecado y de toda tentación, sumergirse en la palabra del Señor es dulce, da esperanza, nos da vida. Y termina diciendo ese versículo 4, quiero que lleves un mensaje para el pueblo, díselo al pueblo. Lo asimilaste, lo entendiste, lo vives, ahora compártelo. Si yo le llamo y le digo, usted me puede decir, pastor, estoy en preparación. Entonces yo voy a entrar a la People y voy a decir, pero no te veo los miércoles aquí preparándote. Lo estás haciendo a nivel autodidacta. Estás preparando solito. Te quiero ayudar a prepararte, a entender la palabra del Señor y a sumergirte en ella. Ok. Aquí está de donde saqué el título de este sermón. Yo le puse ahí que este sermón se iba a llamar Dios anima a su siervo. Yo espero estar animándolo. Pero tenía mucha tentación en ponerle de título, sé terco. Sé terco. Porque mira cómo dice el capítulo 3, versículo 7 al 9, voy a estar leyendo ahora. A pesar de que hables tu idioma, los israelitas son tan necios y rebeldes que te van a ignorar como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que sean tan tercos como ellos. Yo haré que tú seas tan terco como ellos. ¿Cuántos quieren ser tercos? ¿Cuántos son tercos ya? Eso dice mi esposa, que soy algo terco. Uno se acerca a la familia, uno se acerca a la gente que está más relacionada con nosotros. Y nosotros nos consolamos cuando nosotros citamos la Biblia y dice, nadie es profeta en su propia. Y uno se consuela con eso. ¿Por qué se consuela? Porque la gente que uno ama, uno le predica y le predica y le predica y le predica y le da ejemplo y del ejemplo. ¿Y qué pasa con esa gente? Nos rechaza, nos ridiculiza, se burla de nosotros. Y si acaso usted tiene una emergencia y su dedito se topa con una estilla y el verbo descriptivo del dolor no va acorde con un siervo de Dios, ¿qué le dicen? Y eso que es cristiano. ¿Cuántos caen en bendición? Y uno trata de predicar y predicar y de vivir lo hermoso que ha sido el Señor. Pero lo que recibe son espinas, como describía en el capítulo 2. Lo que recibe son ataques venenosos.
hacia nuestra autoestima. Ay, tú no te acuerdas, mijo, porque tú santo no eres. Mira lo que tú hiciste, mira cómo tú vivías, mira los errores que comunicaste. Y mira, esta viene ahora la más aleluya, la más a predicarme. Que busca el terco, que no quiere escuchar la voz de Dios. Hacernos sentir que no somos las personas adecuadas para compartir su evangelio. Y entonces Dios le dice, si ellos son tercos, yo te voy a hacer más terco a ti. ¿Cómo? Pues no importa los ataques, no importa la vergüenza que te hagan pasar, te voy a hacer tan terco que tú vas a seguir predicándole el evangelio. Te van a tirar con todo, van a amenazar tu testimonio, van a tratar de ridiculizarte y tú te vas a quedar callado un tiempito, pero cuando llegue otra oportunidad, ¿qué vas a hacer? Vas a compartir la palabra otra vez, vas a compartir la palabra otra vez, vas a compartir la palabra otra vez. No te cansarás de compartirla. Te haré tan terco y tan terco que los vas a superar a ellos, porque en cuanto los superes, verás mi gloria, verás que hará una transformación. Dice Jeremías que cuando estaban en la tierra prometida, allí donde tenían el templo, teniendo el templo que les decía a ellos que allí estaba la presencia de Dios, era un pueblo que se había secularizado. Era un pueblo que adoraba imágenes. Había un sincretismo increíble. Pero usted sabe lo que nos dice Ezequiel. Ezequiel nos dice que cuando se fueron al destierro, donde el templo no estaba, donde no estaba representada la gloria de Dios, hubo un pueblo que comenzó a ser terco. Profetas tercos que comenzaron a decirle, la presencia de Dios no está en aquel santuario, está en el corazón, está en la vida. Tú puedes transformar, tú puedes cambiar. Adora solamente a tu Dios. Adora solamente a tu Dios. Y dice la historia que aquel pueblo se santificó. Y en medio de aquella santificación, la historia habla de profetas, de mujeres que Dios desde Babilonia los escogió, los santificó y los utilizó para que hoy nosotros recordemos su historia. ¿Quieres ser terco? ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Lo deseas? Versículo 9 dice, te haré más duro que los diamantes y las piedras. Así que no te espantes ni le tengas miedo, por más rebeldes que sean. ¿Recuerdan la canción ahorita de no tendré temor, no hay temor? ¿Ustedes recuerdan cuando dice al rencor? Al rencor. Te pido, iglesia, que en este proceso de purificación y de llamado de Dios, vendrá gente a herir tus emociones. Vendrá gente que tú dirás, yo no puedo relacionarme con esta persona, yo no soy la persona que Dios escogió para que yo le evangelice, porque esta persona ha trabajado con mi autoestima, ha trabajado, yo lo que tengo es un dolor en el corazón. ¿Sabe qué? A lo mejor puede ser que te diga algo simplista, pero póngalo en oración, no lo cojas personal. Hay algo que Dios ha puesto en tu vida. Hay un don que Dios ha puesto en tu vida. Hay un talento que Dios ha puesto en tu vida. Y hay gente terca, lejos de Dios, que está tratando de que tú no cumplas el propósito de Dios. Pastor, está fuerte. Me han faltado el respeto. Pastor, me han ridiculizado. Pastor, esto es injusto. Esto se resuelve en una corte. Esto se resuelve con un abogado. Está bien, lo has tratado. ¿Cuánto te ha costado? Yo te puedo presentar un abogado que le costó su vida para llevar en la cruz todas las injusticias, para llevar a la cruz toda la mentira. Ese abogado te lo puedo presentar y decirte, atrévete a hablar de él, aunque haya sido injusto. La justicia de Dios se va a derramar, ¿sabes qué? En amor, unidad, perdón. Dios limpia el corazón de cada uno de nosotros de nuestros rencores y de nuestra vida pasada. Y esperen el Señor. Cuando vengan a darle la otra mejilla, cuando usted tenga que dar esa otra mejilla, usted vuelva y saque este rollo
y predíquele al Señor. Me gusta siempre traer un ejemplo de Jesús a la vida de nosotros, porque Él es el ejemplo perfecto, el camino al Padre, el único camino al Padre. Resulta que nosotros leemos con mucha alegría Juan capítulo 6. ¿A cuántos nos encanta la enseñanza de que Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿A cuántos les encanta? ¿A cuántos les encanta eso? Que uno venga con los panecitos y los peces y uno diga, Señor, aquí te los entrego. Y hay unas predicaciones brutales de cómo Dios provee. Pacta, consagra, tráele para que te dé más. ¡Acho, qué brutal! 5,000 hombres, muchas mujeres y muchos niños, 12,000, 14,000, 15,000 personas. Dios hizo ese milagro allí. Les pregunto, ¿han terminado de leer el capítulo 6 de Juan? Dice el versículo 60. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Imagínate decirle, perdonar, amar, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Si alguien te pega en una mejilla, dale la otra mejilla. Si alguien te pide que camines con una milla, camina 2. ¿Quién puede? Esto tan difícil. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Y Jesús le responde a aquellos y le dice, te ofende. Cuando la palabra de doble filo entra a lo más profundo de un corazón lleno de pecado, donde está confundido en cuál es mi relación verdadera con Jesús y el deseo de que Jesús sea el que tome el dominio y me haga próspero y me haga poderoso, Jesús entra y dice, deja todo lo que tienes y entrégate a mí. ¿Quién puede entenderlo? Yo no lo puedo entender. Y Jesús tomó el pan y tomó la copa y dijo, este será mi cuerpo, esta será mi sangre, bébalos y cómalos en memoria mía. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo aceptar? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Versículo 66. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Ya no es el wow de los 5,000. Ahora, ¿cuántos quedan de los 5,000? Ahora, ¿cuántos quedan? Qué dolor. Nosotros evangelizar, predicar. Y de momento cuando Jesús comienza a hablar y a retar nuestra vida para corregirla, muchos salen de ella. Y nos frustramos. Versículo 28 de Juan 6. La gente le preguntó a Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús le respondió, lo único que Dios quiere que haga es que crean en mí, que Él me envió, que yo soy su hijo, que yo me encarné en este lugar para traer la reconciliación del mundo con Dios, que soy el único camino, la verdad y la vida. El único camino, la verdad y la vida. Versículo 30. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que creamos? Danos una prueba. No creyeron en la palabra de Jesús. Necesitaban ver algo sobrenatural. ¿Usted sabe por qué? Porque desde el principio hemos cometido un error de predicar un evangelio. Un evangelio que si yo le sirvo, Él me da. Si yo le doy, Él me duplica. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio que yo tengo que pactar con Dios para ver el milagro, para entonces yo creer. Un evangelio de manipulación. Un evangelio de mentira. Un evangelio de conveniencia en este mundo donde estoy viviendo.
Pastor, tengo que contarle algo. Yo llegué a la iglesia, yo pacté con el Señor y yo hice y me llevó y me abrió puertas y ahora soy el presidente y ahora creé esto y ahora creé lo otro y lo otro. Y yo, pero tú has escuchado que Jesús vino a salvar a los que se han perdido. Dejemos de predicar un evangelio de retribución y prediquemos un evangelio de salvación. No importa lo que estés viviendo. ¿De qué vale lograr conquistar el mundo si tu alma está perdida? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que antes de esa crisis que estás viviendo aquí, antes de esa situación económica o relación familiar o esas decisiones que tienes que tomar, ¿qué tal si primero arreglamos nuestra relación con Cristo Jesús? Porque cuando arregles con Cristo Jesús, todo lo demás será entendido. Ya no serán palabras de lamento, sino palabras como la miel, dulce y de bendición. Pero me retumbaba esa pregunta de esos discípulos: Jesús, ¿qué milagro vas a hacer para que creamos? Y Jesús dijo, en Juan 13, versículo 35, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son enviados por mí para predicar el evangelio. El mundo necesita ver un milagro, y el milagro lo podrá ver cuando nosotros, como pueblo del Señor, el Espíritu de Dios nos toma y podemos amarnos. Tercos o más tercos, pero en las manos del Señor seremos de gran bendición. ¿Por qué la iglesia decrece? Porque no nos hemos atrevido a compartir el evangelio con una experiencia viva, con mi historia. Pero cuando te atrevas a contar tu historia y entrar a los alacranes y a las espinas, de las espinas Dios sacará rosas hermosas para su gloria y para su honra. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Esta pregunta me la hago continuamente. ¿Yo creo en Cristo Jesús? ¿O yo utilizo a Cristo Jesús para mi vida personal? ¿Yo creo en que Él vino a salvarme? Pues yo creo que yo me merezco la salvación. Yo creo que en medio de la crisis más grande Él vino para acompañarme y hacerme crecer en su presencia. O yo creo que su presencia debe evitar que yo pase por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Nosotros creemos en lo que cantamos? ¿En lo que predicamos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me contesto continuamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios pondrá oportunidades de gente que no lo conoce, que la vida le ha dado tan duro, que la única respuesta que tienen hacia nosotros es defenderse de relaciones que no han dado frutos. El temor de volver a abrir sus corazones a gente que dicen ser aleluyas, pero en realidad el miedo de sentir que son otra vez defraudados. Te pregunto, ¿crees? ¿Estás dispuesto al llamado del Señor? Así como lo hizo con Ezequiel, hoy nos llama a nosotros. Te doy esta revelación. Cómetela. Llena tu estómago de esta palabra. Y ve y dile a mi pueblo lo que has aprendido en esta palabra. Es dulce, es como miel, es de bendición. Señor Jesús, gracias por confrontarnos. Gracias por permitirnos, Señor, evaluar nuestro corazón
evaluar nuestras intenciones y poder, Señor, evaluar bien por qué te sirvo, por qué me relaciono contigo, para qué me relaciono contigo. Señor, por favor, permíteme servirte en espíritu y en verdad. Aunque la higuera no florezca, yo poder levantar una alabanza y decirte: tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, tú eres el Dios que todo lo hace bien y todo, Señor, será de bendición. Aunque otros se acerquen y me digan: maldice a tu Dios y muérete, yo poder decir: Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la crisis más grande que yo pueda estar viviendo, poder decir: con todo Jehová me recogerá. Esperé en Jehová y Él se acerca y atiende mi clamor. Señor Jesús, permítenos salir como ejército de este templo y al salir, Señor, comernos este libro y poder atender la crisis de otros. No tomaré personal las ofensas cuando me quieran ridiculizar o callar, Señor, porque te sirvo, sino al contrario, hazme más terco para seguir profundizando en la necesidad del corazón de mi hermano. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo di